Nunca pensé que un fin de semana tranquilo en mi cabaña de las montañas terminaría siendo una traición tan sucia y tan útil. Llegué un viernes por la tarde con mi termo de té de canela aún caliente, lista para pasar unos días conmigo misma, en silencio, entre los árboles encendidos de naranja. Pero antes de que pudiera siquiera abrir la puerta, escuché una risa femenina que no me era familiar. Ahí estaba Kyle, mi yerno, desnudo de la cintura para arriba, sentado en el porche como si fuera el rey del bosque, junto a una joven que claramente no era mi hija Jenna. Ella se reía como si estuvieran en un comercial de perfume caro, con las piernas sobre sus rodillas y una copa de vino en la mano. Me quedé congelada. Él me miró sin inmutarse y dijo con ese tono burlón que tanto detesto: ella nunca me dejaría. Como si mi hija fuera una mascota. Como si yo, la mujer que compró y construyó esa cabaña con dinero propio, no tuviera ni voz ni voto. No respondí. Solo lo miré. Lentamente, me di la vuelta, abrí la puerta y entré. Desempacé mis cosas con una calma que no me reconocía, como si algo dentro de mí supiera que la verdadera tormenta aún no había comenzado. Porque esa cabaña todavía estaba a mi nombre. Porque nadie más sabía que yo había cancelado el traspaso el mes anterior. Porque a kilómetros a la redonda, no había nadie más que los pinos, el río, y yo. Él pensó que era invencible. Pensó que la mujer que crió a Jenna sola, después de que su padre muriera, iba a mirar hacia otro lado. ¿De verdad creía que me quedaría callada? Pues no, señor Kyle. Esa noche me senté frente a la chimenea, encendí mi libreta de notas y abrí una nueva página con el título en mayúsculas: Inventario de traiciones. Porque si iban a jugar sucio, era hora de mostrarles que yo también sabía hacerlo, pero con clase, y con papeles en mano. 3 días antes, todavía en Chicago, Jenna me había llamado con voz temblorosa, como si fuera la niña de trenzas que lloraba cuando no encontraba su bufanda. Mamá, Kyle necesita un respiro, el trabajo lo tiene al borde. ¿Podría ir unos días a la cabaña? Tú podrías quedarte con tía Nora mientras él se despeja. No me gustó el tono, ni el hecho de que fuera ella quien llamara en nombre de él. Pero acepté. Pensé que tal vez era una oportunidad. Hacía meses que Jenna se mostraba distante, casi como si le pesara hablar conmigo. Ya no me mandaba fotos de sus hijos. Ya no me pedía recetas. Y yo, que la conozco más que nadie, sabía que algo no estaba bien. Supuse que ceder ese espacio, aunque me doliera, podría ser el comienzo de un acercamiento. Después de todo, yo había pasado por muchas tormentas por mi hija. Había enfrentado suegras tóxicas, noches sin dormir, y hasta renunciado a una beca cuando ella enfermó de niña. Lo menos que podía hacer ahora era prestarles una cabaña por un par de días, ¿no? Pero esa llamada no fue un gesto de amor, fue un ensayo. Una prueba para ver si yo aún preguntaba, si aún ponía condiciones. Fue su manera de tantear el terreno para algo mucho más turbio. Y yo, como una vieja confiada, dije que sí. La noche anterior a irme, empaqué solo lo justo: 2 suéteres, una libreta, mis lentes de lectura. No me despedí con lágrimas, pero me dolió dejar mi refugio. Esa cabaña no es una casa más. Fue donde lloré la muerte de su padre, donde aprendí a estar sola sin estar vacía. Pensé en eso mientras cerraba la puerta con llave y dejaba el juego de repuesto bajo la maceta. No sabía que esa decisión, aparentemente inocente, era el primer movimiento en un juego de ajedrez que ya habían comenzado a jugar sin mí. Porque mientras yo pensaba en curar vínculos, ellos planeaban cortar raíces. Y lo peor no fue descubrirlo. Fue darme cuenta de que Jenna ya no me veía como madre, sino como un estorbo con bienes. Esto no comenzó en la cabaña. No. El veneno había empezado a gotear desde mucho antes, en pequeñas dosis que yo fui ignorando por amor a Jenna. Recuerdo cuando llamé para avisarle que su receta de estofado había salido perfecta. Y ella, con voz cortante, me dijo que nunca recibió el mensaje. Kyle borró algunos por error, dijo después. ¿Por error? Esa fue la primera gota. Luego vino lo del collar. Un relicario de plata que Jenna me regaló cuando nació su primer hijo. Un día, al llegar a su casa, noté que ya no estaba en mi mesita. Cuando pregunté, Kyle, tan suelto como siempre, dijo que lo había donado durante la limpieza de primavera. Sin consultar, sin preguntar. Solo lo tiró,
como si fuera baratija, pero lo que más dolía eran sus bromas, siempre enmascaradas de humor. No le hagan mucho caso a la abuela, a veces se le va la onda, decía frente a mis nietos, con esa sonrisa torcida. Y yo me reía, claro, porque, ¿qué otra cosa podía hacer? No iba a discutir frente a los niños, pero por dentro me iba resquebrajando, como una grieta que nadie ve hasta que la pared se cae entera. Aún así, lo del porche fue distinto, era otra liga. Ya no era manipulación, era traición. Y no solo a mí sino a Jenna, verlo ahí, con otra mujer, tocándole la pierna como si estuvieran en su luna de miel, mientras mi hija creía que él estaba respirando aire puro. Eso me encendió algo que no sabía que aún tenía, una furia callada, silenciosa, que no tiembla ni tiende puentes. Me quedé ahí, observando, no porque fuera débil, sino porque estaba midiendo, viendo hasta dónde estaban dispuestos a llegar, porque una cosa es quitarme llamadas, regalar recuerdos, o burlarse de mis canas, pero invadir mi espacio, usar mi cabaña como hotel de infidelidad, y luego mirarme como si yo fuera una molestia, eso no. Eso era cruzar la última línea. Y cuando una madre decide que ya basta, créanme, basta de verdad. El domingo por la tarde, mientras preparaba café en la pequeña cocina de la cabaña, noté algo raro. Mi llavero estaba más liviano. Al revisar el bolso, confirmé lo que temía. La llave principal de la cabaña ya no estaba. Me quedé quieta, mirando el cierre abierto como si esperara que apareciera por arte de magia. Revisé el piso, el cajón, los bolsillos. Nada. Quizá la dejaste en la camioneta, dijo Kyle desde la sala, con ese tono de falsa amabilidad que usaba cuando quería distraerme. Pero no, yo conocía ese bolso como la palma de mi mano. Esa llave no se había caído. Se la llevaron. Fue entonces cuando soltó el comentario, casual, como si hablara del clima. Jenna mencionó que podríamos venir más seguido. Usarla como base de trabajo, ¿sabes? Le pareció buena idea que fuera algo más permanente. Y ahí estaba. La palabra, permanente. Como si ya hubieran tomado una decisión y mi opinión no importara. Como si yo ya no contara. No dije nada en ese momento. Solo asentí, fingiendo que era la misma madre dócil de siempre. Pero por dentro mi sangre hervía. Porque esa cabaña era más que una propiedad. Era un santuario que levanté con mis propias manos, con dinero de la venta del taller que tuve con mi esposo antes de que el cáncer nos lo arrebatara. Y ahora venían ellos, con sus sonrisas falsas, a reclamarlo como si fuera herencia anticipada. Esa misma tarde me subí a la camioneta y conduje hasta el pueblo. Tenía que confirmar lo que ya sospechaba. Fui directo a la oficina parroquial, donde todavía se maneja parte del registro de propiedades rurales. Allí encontré a Thomas Green, un hombre mayor, amable, que siempre tuvo paciencia con los temas legales de los vecinos. Le expliqué la situación por encima, mencioné el cambio en el uso de la propiedad, y su expresión cambió de inmediato. Curioso que lo mencione, señora Sullivan. Hoy justo se presentó un documento de transferencia, a nombre de Jenna y Kyle, firmado esta mañana. Sentí que el aire se detenía. Pero no me descompuse. Solo pedí ver el papel. Porque si pensaban que podían borrar mi nombre con tinta falsa, estaban a punto de conocer a la mujer que lo escribió primero. Thomas regresó con una carpeta delgada entre las manos. Me la entregó con delicadeza, como si supiera que contenía algo más que papeles. Aquí está el documento, dijo, abriendo en la página final. ¿Esta es su firma, señora Sullivan? Lo vi de inmediato. Esa no era mi rúbrica. Era un intento burdo de imitación, torpe, casi infantil. Mi nombre mal escrito, la inicial del medio incorrecta, y lo más indignante, un sello notarial de Arizona. Nunca en mi vida he puesto un pie en Arizona. No. Esto es falso, dije sin levantar la voz. No había necesidad. El peso de la verdad ya estaba del lado correcto. Thomas frunció el ceño, sacó una copia para mí y la puso en un sobre. Voy a reportarla al comité de la propiedad rural. Pero si me permite un consejo, señora Sullivan, esto no se resuelve solo con papeles. Va a necesitar pruebas, consistencia, y testigos. Asentí. Yo ya lo sabía. Aquella traición no era una simple disputa familiar. Era un intento de desaparición. Querían borrar mi presencia, sacarme de mi propio legado y sellar la puerta con una sonrisa.
No se trataba solo de un terreno. Era un asalto silencioso a mi historia. Conduje de regreso sin música, sin distracciones. El motor era el único sonido, un rugido constante que acompañaba la tormenta que crecía dentro de mí. Recordé las veces que Jenna y yo veníamos aquí en primavera, cómo recogía flores silvestres y las ponía en tarros vacíos. Recordé cuando le enseñé a encender una chimenea, a cocinar pan de maíz. Todo eso ahora lo reclamaban como suyo, sin dar crédito, sin dar gracias. Esa noche no dormí. Extendí los documentos en la mesa del comedor de la cabaña, y comencé a comparar firmas, fechas, sellos. Busqué mi carpeta de archivo, el contrato original de compraventa, mis recibos de impuestos, las facturas de reparación a mi nombre. Todo seguía ahí, intacto. Porque yo nunca solté el control, solo lo presté. Y ya sabemos qué pasa cuando uno presta demasiado. La traición, cuando viene de los tuyos, no hace ruido al principio. Entra con la puerta entreabierta. Pero ahora yo la había visto. Y ya no pensaba hacerme la ciega. Esa noche, mientras Kyle dormía plácidamente en la habitación de huéspedes, con la desfachatez de quien cree que ya ha ganado, yo me senté frente a la chimenea con una taza de té de jengibre y la carpeta de Thomas. Cada página me hablaba como un rompecabezas mal armado. Y entonces, lo vi. El sello notarial. No solo era de Arizona. Tenía una dirección en Phoenix que reconocí al instante. Una oficina postal. No un despacho notarial. Ni siquiera se tomaron la molestia de buscar algo más creíble. Le saqué una foto con mi iPad. Y luego abrí el cajón de la sala. Ahí guardo todos los documentos importantes desde que mi esposo falleció. Encontré el contrato original de 2011, junto con la transferencia bancaria que realicé sola, 2 semanas después del entierro. No había otro nombre. Ni el de Jenna. Ni el de Kyle. Solo el mío. Clara Sullivan. Volví a mirar la firma falsificada del nuevo documento. Patética. Temblorosa. Ni siquiera supieron copiar el giro de mi letra en la AS. Me dieron pena, pero no de la que se perdona, sino de la que se castiga con firmeza. Busqué también los últimos recibos de impuestos, todos pagados puntualmente con mi cuenta personal, incluso las reformas del tejado, la instalación de los paneles solares, todo llevaba mi firma, mi esfuerzo, mi historia. En el fondo, agradecí haber sido tan meticulosa. Siempre creyeron que mi obsesión con los archivos era de vieja maniática. Qué útil resulta ser una maniática bien organizada. Cuando terminé de escanear los documentos, coloqué todo en una carpeta marrón, la misma que usaba mi esposo para guardar nuestros registros médicos. Cerré con un broche y escribí a mano, en letras claras, Kevin Sullivan, propiedad. Luego, lo escondí en un lugar donde nadie, excepto yo, buscaría, debajo del falso fondo del baúl de leña. Aprendí ese truco durante la Guerra Fría, cuando los escondites valían más que las alarmas. Afuera, los pinos crujían con el viento, y por primera vez en días me sentí en control. Ellos creían que ya habían ganado. Pero el juego, mi amor, apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció gris, con esa bruma que se posa en las ramas como un susurro de advertencia. Kyle salió temprano a hacer las compras al pueblo, seguramente para ganar puntos con Jenna, como si el pan recién horneado pudiera cubrir una traición. En cuanto escuché el motor alejarse por el camino de grava, saqué la carpeta del baúl de leña y comencé a trabajar. Fotografié cada documento, cada firma, cada recibo con mi iPad. Incluso tomé una imagen del sobre donde Jenna me escribió una nota años atrás. Gracias por darnos un hogar cuando no teníamos nada. Irónico, ¿no? Ahora querían quedarse con todo. Pero esa nota, con su letra de entonces, servía para probar que reconocían que la propiedad era mía. No era rencor lo que me movía, era claridad. Había dejado pasar demasiadas cosas por el bien de la familia, pero esta era la línea final. Después busqué una libreta negra donde solía anotar mis gastos mensuales. Ahí estaban los registros del mantenimiento de la cabaña, el nombre del carpintero que reforzó el porche, la empresa que instaló el sistema de filtración del agua, todo pagado con mi cuenta. Fui armando mi expediente sin prisa pero sin pausa, como quien cose su propio paracaídas antes de saltar. Ya entrada la tarde, decidí revisar la computadora portátil que Jenna me regaló hace un año.
Fue un gesto que entonces me pareció tierno, pero ahora sospechaba que quizás tuvo otra intención. Y no me equivoqué. Encontré en el historial de descargas un archivo nombrado template.poeditable.pdf, un modelo de poder notarial, fechado 3 semanas atrás. No soy experta en tecnología, pero reconozco una pista cuando la veo. Le tomé foto también. Otro pedazo del rompecabezas. Al anochecer, cuando Kyle volvió con bolsas llenas de cosas que no necesitábamos, yo ya tenía una carpeta digital con todo respaldado en la nube. Él se acercó con su sonrisa de siempre, tan plástica como su afecto. Traje tus galletas favoritas, dijo, como si una caja de mantequilla pudiera borrar la podredumbre. Yo sonreí. Gracias, Kyle. Y en ese momento supe que ya no era la suegra confundida. Era la arquitecta de su caída. El lunes amaneció con sol tibio y aire quieto, como si la montaña misma supiera que algo importante estaba por comenzar. Preparé café con calma y lo serví en las tazas de cerámica azul que yo misma hice hace años, antes de que todo se volviera tan complicado. Kyle bajó con su aire relajado, descalzo, como si estuviera en su propio retiro espiritual. Y ahí, entre el aroma del café y las migas de pan tostado, decidí enfrentar lo que ya no podía callar. ¿Firmaste tú el documento de la transferencia, Kyle? Pregunté sin levantar la voz, sin acusarlo, solo tirando la línea, esperando ver si mordía. Él rió. Rió como si mi pregunta fuera un chiste de sobremesa. ¿Tú otra vez con eso? Jenna me dijo que tú querías dejarle la cabaña, que pensabas que era lo mejor. Lo miré fijamente. ¿Eso crees? Que no recordaría si regalé mi casa entera, por gusto. Estás confundida, respondió, sin parpadear. Te lo dijo hace meses. Dijiste que estabas cansada, que querías simplificar tu vida. Quizá no lo recuerdas bien. Ahí estaba. La palabra clave. Confundida. Como si mi memoria fuera una mesa vieja que ya no sirve. Como si estuviera loca. Como si fuera fácil convencerme de que nunca fui dueña de nada. No le respondí de inmediato. En lugar de eso, dejé mi taza sobre la mesa y lo observé, estudiando su postura, su tono, su forma de intentar reescribir la historia en tiempo real. Y comprendí algo escalofriante. No era la primera vez que lo hacía. No era la primera vez que jugaba con la verdad hasta desgastarla. Recordé todas esas veces en que Jenna decía: mamá, eso no pasó así. O creo que lo estás exagerando. Las risas en familia donde yo era la protagonista del chiste. Las miradas incómodas cuando corregía detalles que ya habían sido editados. Kyle había estado sembrando dudas en la cabeza de mi hija, poco a poco, hasta que yo ya no era confiable, solo una vieja con recuerdos difusos. Ese día dejé de defenderme. Dejé de explicarme. En su lugar, decidí observar con más cuidado. Porque el gaslighting solo funciona si una duda de sí misma. Y yo, Clara Sullivan, ya no dudaba. El martes me levanté antes que el sol. La cabaña aún dormía, y el silencio de la montaña era tan espeso que casi podía masticarse. Me vestí sin hacer ruido, tomé mi bolso y manejé hacia la oficina regional del condado. Llevaba conmigo algo más que papeles. Llevaba la decisión de no permitir que me borraran. Pedí hablar con la encargada de títulos y registros. Era una mujer joven, amable, que me ofreció café sin azúcar, mientras yo explicaba que quería consultar los últimos movimientos legales vinculados a mi propiedad. Ella escribió mi nombre en la computadora, y en segundos, su rostro cambió. ¿Está segura de que no firmó esto, señora Sullivan?, preguntó mostrando la pantalla. Lo vi con mis propios ojos, una copia digital de un supuesto poder notarial duradero, firmado por mí, dándole a Jenna plenos derechos sobre mis bienes. Absolutamente segura, respondí, con la calma de quien ya se cansó de justificar lo obvio. Revisamos juntas el documento. Otra firma mal imitada. Otro sello falso. Otra prueba de que esto no era un error, era un plan. Volví a casa con una copia impresa y una nueva determinación. Mientras Kyle hablaba por teléfono en el porche, dejé mi bolso en la mesa y me deslicé hasta la cocina. Ahí estaba su celular cargando como siempre. No soy de las que espían, pero esa vez no lo dudé. Tomé una foto rápida del registro de llamadas. Había varios números desconocidos, pero uno destacaba por repetirse. Notario for Hire. Un nombre genérico, casi caricaturesco. Lo anoté en mi libreta, justo debajo de la lista de documentos falsos, porque ahora ya no eran solo sospechas. Tenía pruebas.
fechas, nombres, números, y una carpeta que crecía con cada paso. Esa noche, mientras la chimenea chisporroteaba, hice una copia de seguridad en un USB. También subí todo a la nube, bajo un correo que nadie conocía. Porque esta vez no dejaría que el fuego de la traición me sorprendiera sin salvavidas. Kyle y Jenna habían intentado jugar sucio. Lo que no sabían, es que yo también sabía embarrarme las manos, pero con pruebas, no con mentiras. El miércoles por la mañana, mientras preparaba avena con manzana, algo en mi mente hizo clic. Recordé una llamada que Jenna recibió semanas atrás mientras estaba en mi casa. La dejó en altavoz mientras buscaba sus llaves, y yo apenas presté atención en ese momento. Era una voz masculina que preguntaba por una confirmación de documentación digital. Ella contestó rápidamente: sí, mi esposo se encargará de eso. Entonces no entendí el contexto, pero ahora, con todo lo que sabía, lo vi con claridad. Tomé el número que aparecía en el historial de llamadas de Kyle, y lo comparé con el que sonaba en aquella llamada. Coincidían. Jenna no solo estaba al tanto. Estaba involucrada desde el inicio. Me senté en la banca del porche, el plato aún humeante entre las manos, y sentí una punzada en el pecho. No de rabia, no todavía. Fue más como el vacío que deja un hueco donde antes había amor. Pensé en la niña que me traía flores silvestres envueltas en servilletas, en la adolescente que lloraba conmigo viendo películas de los años 50. ¿En qué momento dejé de ser su refugio para convertirme en su obstáculo? Porque ahora estaba claro, no era que Kyle se hubiera adelantado o que ella estuviera confundida. No. Esto había sido calculado. Fríamente. Se habían sentado juntos, tal vez con vino barato y una laptop abierta, decidiendo cómo convencer a mamá de que ya es hora de pasar página. Y esa página era mi vida entera. De repente todo tuvo sentido. Su distancia, sus respuestas secas, esa insistencia en que me mudara a algo más sencillo. Jenna no quería protegerme, quería sacarme del camino, y el dolor más agudo no fue la traición legal, fue esa certeza de que ya no me veían como madre, sino como un estorbo administrativo. Esa tarde imprimí la conversación de la llamada desde un respaldo del móvil de Kyle. Le tomé foto al número, a la hora, a cada detalle. Ya no lloraba. Ya no temblaba, porque una cosa era que Kyle jugara a ser el manipulador, pero descubrir que mi hija se prestó al juego, eso fue lo que me endureció el alma. Lloré, pero no en la cabaña, ni frente a Kyle, ni siquiera esa noche. Lloré al día siguiente, estacionada frente al viejo restaurante del pueblo donde solíamos almorzar Jenna y yo, cuando aún me pedía consejos sobre crianza y se reía de mis anécdotas como si fueran leyendas familiares. Apreté el volante con fuerza mientras las lágrimas bajaban sin ruido, como si salieran de un pozo profundo, uno que llevaba años acumulando decepciones pequeñas, silenciosas. Porque todo esto, no había comenzado con la falsificación de un documento. Comenzó cuando mi hija dejó de verme como madre y empezó a verme como carga. Me pregunté, con una mezcla de rabia y tristeza, si de verdad creía que yo ya no entendía nada. Si en su mente era más fácil creer que estaba confundida que enfrentar la verdad de lo que estaban haciendo. Porque si me convertían en una anciana desorientada, entonces su traición dejaba de ser cruel, y pasaba a ser necesaria. ¿Eso es lo que soy ahora? ¿Una molestia con nombre propio? ¿Un trámite que les urge resolver? Me miré en el espejo retrovisor. Ahí seguía yo. ¿Con el cabello más blanco que negro? Sí. Con arrugas que contaban años de esfuerzo, sí. Pero también con los mismos ojos que construyeron una familia desde cero, que cuidaron de Jenna cuando su padre murió, que trabajaron turnos dobles para pagarle su carrera. ¿Y ahora? Ahora querían encerrarme en un condominio con enfermeros antes de que ni siquiera me doliera la espalda. Respiré hondo. Muy hondo. Porque el dolor había sido inmenso, sí, pero también había claridad. Porque cuando una madre entiende que su hija ha cruzado la línea, algo se rompe, y algo se enciende. Esa combinación de luto y lucidez es peligrosa. Es la chispa que enciende decisiones firmes. Ese día, en ese auto lleno de papeles y pruebas, juré que no iba a suplicar. No iba a pedir perdón por envejecer. Iba a recuperar lo que era mío, con la única herramienta que ellos no esperaban que yo supiera usar.
La ley. Volví a la cabaña al atardecer, cuando el bosque empezaba a teñirse de cobre y el aire olía a pino seco. Kyle no estaba. Probablemente en el pueblo, comprando más vino barato o compartiendo su versión de los hechos con quien quisiera escucharlo. No me importaba. Ya no necesitaba saber lo que él planeaba. Solo necesitaba terminar lo que yo había empezado. Subí a mi habitación, esa que aún huele a cedro y a mi esposo, y abrí el cajón más profundo del ropero. Ahí estaba. La cajita de terciopelo azul con sus iniciales grabadas en la tapa. WLOS, William Sullivan. Dentro, el anillo de matrimonio que él me dio hace más de 30 años. No me lo puse. Solo lo sostuve, apretándolo en la palma hasta que sentí el latido de mi decisión. Fue entonces cuando supe lo que debía hacer. No iba a enfrentarlos con gritos ni escenas. No iba a discutir con Jenna por teléfono, rogándole que entrara en razón. Ya no era tiempo de emociones. Era tiempo de acciones. Tomé mi celular y le escribí a Thomas Green. El mensaje fue simple. ¿Podrías incluirme en la agenda del jueves? Quiero presentar una revisión de propiedad. También agradecería que invitaras a Jenna y Kyle. Diles que es una aclaración legal menor. Él respondió de inmediato. Hecho. A las 6:30 de la tarde, junta de la Community Trust Board. ¿Seguro que quieres esto público? Sonreí. No era venganza. Era claridad. Y sí, lo quería público. Porque Kyle servía como tesorero del consejo de la comunidad. Porque yo no era la única que había sido aislada por él. Y porque si iban a robarme con papeles falsos, que al menos la restitución tuviera testigos. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la madera crujía como si hablara, me serví una taza de té, y me senté junto a la chimenea con la carpeta abierta en mi regazo. Originales, copias, fotos, fechas, llamadas, todo ordenado, todo claro. No estaba sola. Nunca lo estuve. Porque aunque Jenna ya no me reconociera como madre, yo aún me reconocía como Clara Sullivan. Y eso, querida, es más que suficiente. Pasé los 2 días siguientes armando mi expediente con la precisión de una cirujana. Cada hoja, cada foto, cada prueba fue colocada en una carpeta marrón gruesa con separadores de colores y etiquetas claras. No era solo un cúmulo de papeles legales, era el relato completo de cómo intentaron sacarme de mi propia vida. Primero, la escritura original del terreno, con fecha de 2011, firmada por mí y solo por mí, justo después de la muerte de William. Luego, los recibos de impuestos, todos pagados desde mi cuenta personal. Después, las fotos del documento falso, con la firma mal imitada, y el notario inexistente. A eso le seguían las capturas del historial de llamadas de Kyle, el archivo descargado del poder notarial, el correo electrónico enviado desde la laptop con el borrador adjunto. Cada hoja tenía su historia, y su fecha. También incluí una carta, escrita a mano, en papel liso y con mi mejor caligrafía. No era para la Junta, era para Jenna. En ella no reclamaba, no suplicaba, no lloraba. Solo narraba cómo construí esa cabaña, lo que significaba para mí, y cómo su silencio me dolió más que cualquier falsificación. La guardé en un sobre sellado. No sabía si se la entregaría, pero necesitaba escribirla. Para mí. Le pedí a Thomas que convocara a Kyle y Jenna con una excusa simple. Revisión de documentación de propiedad. Nada más. Nada que despertara alarma. Porque si algo aprendí de esta traición, es que quienes actúan con deshonestidad se confían cuando piensan que nadie los está observando. La mañana del jueves, me senté en la banca del porche y observé el bosque. Las hojas ya comenzaban a caer, como si la montaña se deshiciera de lo viejo para preparar lo nuevo. Y eso haría yo también. No estaba buscando recuperar un bien. Estaba reclamando algo más profundo, el derecho a seguir siendo dueña de mi vida, sin que nadie me etiquetara como estorbo, loca o obsoleta. Guardé la carpeta en mi bolso de cuero, ese que William me regaló en nuestro aniversario 20. Esa noche no me temblaría la voz. No hablaría como madre. Hablaría como propietaria, como ciudadana, como mujer. Y esta vez, nadie iba a interrumpirme. A las 6:30 de la mañana en punto, llegué al sótano de la iglesia comunitaria, donde se realizaban las reuniones del Consejo de Fideicomiso. El salón era modesto, piso de linóleo, sillas plegables de metal,
y una larga mesa al frente con 7 personas sentadas en fila. Conozco a casi todos. Algunos fueron vecinos de William y míos por más de 20 años. Otros apenas me saludaban en el mercado. Pero esa noche, cada mirada importaba. Llevaba puesto mi suéter azul oscuro, el de botones de nácar que usaba en reuniones importantes, y el cabello recogido en una trenza baja. Nada de maquillaje. Nada de adornos. Solo yo. Clara. Con mi carpeta marrón bajo el brazo y la dignidad cosida al alma. Jenna llegó primero. Su rostro mostró sorpresa al verme, como si no esperara que yo tuviera el valor de presentarme. Llevaba un vestido formal, labios pintados de un tono neutro. Nerviosa. Kyle llegó minutos después, con su habitual paso arrogante y ese reloj caro que siempre presume como si fuera una medalla. Se sentaron juntos, pero no me saludaron. Mejor. Lo que no sabían era que yo no venía sola. Había invitado sin decirles a Becca Green, la hija de Thomas, reportera local del boletín comunitario. Se sentó discretamente en la última fila con su cuaderno y su grabadora. También había una vecina linda sentada a mi lado. Ella estuvo presente el día que Kyle insinuó que los mayores ya no necesitaban tanto espacio. Siempre recordó ese comentario. Cuando la presidenta del consejo pidió iniciar, me levanté con calma y caminé al frente. No temblaba, no dudaba. Coloqué mi carpeta sobre la mesa, y hable con acento agudo con voz firme. Vengo a presentar una aclaración sobre la propiedad registrada como Cabaña Sullivan. Los documentos que circulan actualmente en el registro incluyen firmas y poderes que no he emitido. Traigo pruebas. Saqué cada documento con cuidado, uno por uno, en orden cronológico. Nadie me interrumpió. Nadie hizo preguntas. Kyle intentó hablar, pero Thomas le entregó un sobre cerrado. Era una declaración jurada, firmada por él, testificando que los documentos eran falsos. Y ahí, por primera vez, lo vi parpadear, como si entendiera que esta vez no iba a poder hablar más alto que la verdad. Una vez que la presidenta del consejo revisó la declaración jurada de Thomas, me pidió continuar. Así lo hice, sin apuro. Coloqué primero la escritura original, esa con mi firma real, en tinta negra y firme, junto con el recibo del banco que demostraba la transferencia completa hecha desde mi cuenta personal. Esta propiedad fue adquirida el 18 de abril de 2011 tras la muerte de mi esposo. Ningún otro miembro de mi familia participó en la compra. Después mostré el documento de poder notarial duradero, ese que pretendía otorgar a Jenna control sobre todos mis bienes. Lo coloqué justo al lado de mi firma real para que compararan. Falsa. Esa no es mi caligrafía. Nunca firmé tal cosa. Ni en papel, ni digitalmente. Kyle empezó a mover la pierna con impaciencia. Jenna bajó la mirada. Luego mostré el historial de llamadas. Aquí está el número del supuesto notario. Aquí, la coincidencia con una llamada recibida en mi presencia por Jenna. No fue un error aislado. Fue una acción coordinada. El salón estaba en completo silencio. Incluso los papeles sonaban al pasar de una mano a otra. No había gritos. No había drama. Solo datos, firmas, fechas, y una verdad que se iba encajando como piezas exactas. Y entonces, con la última hoja entre mis dedos, me volví hacia el consejo y dije lo que llevaba semanas sintiendo. Esta no es solo una disputa por propiedad. Es una forma sofisticada de desaparición. Intentaron convertirme en una sombra mientras aún respiro. Kyle se puso de pie, con ese aire de indignación tan suyo. Esto es absurdo. Mi esposa no sabía nada, fue todo una confusión legal. Yo solo trataba de organizar las cosas. Thomas, desde su asiento, le entregó otra hoja a la presidenta. Una cronología de los movimientos notariales falsos, con fechas que coincidían con llamadas y correos enviados desde la cuenta de Jenna. La presidenta giró lentamente hacia ella. Señora Jenna Sullivan, ¿tiene algo que declarar? Jenna me miró entonces. Y por primera vez en meses, la vi sin el velo de la esposa obediente o la hija distante. Solo una mujer atrapada por sus propias decisiones. Y con voz apenas audible, dijo: yo no sabía que había sido falsificado. Pensé que era legal. Y en ese momento, la sala decidió. El silencio que siguió a la declaración de Jenna fue como un cristal que se rompe, lento pero irrevocable. Nadie en la sala volvió a mirarla igual. Ya no era la hija preocupada ni la esposa leal.
Era una adulta que se había hecho cómplice, por acción o por omisión, de una traición demasiado grande como para esconder bajo la alfombra del malentendido. La presidenta del consejo pidió unos minutos para deliberar con los otros miembros. Se apartaron al fondo del salón, hablando en susurros. Kyle, que había permanecido de pie, se dejó caer en su silla como si el aire se le hubiera ido. Jenna cruzó los brazos, pero ya no como defensa. Era resignación. Ella sabía, y yo también, que no había marcha atrás. Yo permanecí en mi silla sin decir una palabra. No hacía falta. Había hablado con documentos, con cronología, con verdades que no podían borrarse ni con disculpas ni con lágrimas tardías. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que había recuperado algo más que mi voz. Había recuperado el derecho a ser creída. Finalmente, la presidenta se acercó de nuevo al micrófono. Su rostro era serio, pero no frío. Tras revisar la evidencia presentada por la señora Sullivan, y a la luz de la declaración jurada del señor Green, el Consejo ha decidido anular cualquier intento de traspaso realizado, sin consentimiento legal válido. La escritura original permanece en vigor. Además, debido a la gravedad de la falsificación, se referirá el caso a asesoría legal para que determine las consecuencias pertinentes. No hubo aplausos. No los necesitaba. El sonido que sí llenó el salón fue el de la silla de Kyle, empujándose bruscamente hacia atrás. Se levantó, mascullando algo que nadie entendió, y salió de la sala con pasos duros. Jenna se quedó sentada unos segundos más, como si su cuerpo no supiera qué hacer sin él. Luego, sin mirarme, lo siguió. Una vecina se acercó y me tocó el hombro. «Gracias por no dejar que nos borren a todas», me dijo en voz baja. Thomas me entregó un sobre con la escritura reinstaurada y un documento adicional. Kyle quedaba oficialmente vetado de cualquier cargo fiduciario dentro de la comunidad. No pedí revancha. Solo que me devolvieran lo que ya era mío. Y esta vez, lo hicieron con sello oficial. Cuando terminó la sesión, no sentí euforia ni alivio. Sentí algo más raro. Más sobrio. Como cuando uno despierta de una fiebre larga y, aunque la temperatura baja, el cuerpo aún está exhausto. Me quedé sentado un momento, dejando que la sala se fuera vaciando a su ritmo. No tenía prisa. Desde la puerta, vi a Kyle salir primero lanzando una mirada rápida, como si esperara que alguien corriera tras él. Nadie lo hizo. Jenna lo siguió poco después, con los ojos enrojecidos y el paso incierto. No sé si lloraba por vergüenza, por miedo o por la conciencia que, tarde o temprano, termina alcanzando a todos. Yo no fui tras ella. Ya no era mi papel sostenerla. Algunos miembros del consejo se acercaron a darme la mano. Otros solo asintieron en silencio. No necesitaba palabras. Lo que más me reconfortó fue ver a Thomas, el único que desde el principio me trató no como una anciana exagerada, sino como una ciudadana con derechos. Me entregó un sobre sellado, la escritura original, con su respaldo legal, y un documento firmado que confirmaba la exclusión de Kyle de cualquier función financiera en asuntos comunitarios. «Esto no borra lo que intentaron hacer», me dijo, «pero asegura que no puedan volver a intentarlo por aquí». Asentí. No era venganza. Era cierre. Guardé los papeles en mi bolso con la delicadeza que uno reserva para las cosas importantes, no por su valor material, sino por lo que representan. Ese sobre no contenía solo mi propiedad, contenía la validación de algo que por meses intentaron hacerme dudar, que yo estaba en lo cierto. Al salir de la iglesia, el aire nocturno me recibió como una vieja amiga. Caminé hasta mi camioneta, con paso firme. Antes de entrar, miré hacia el cielo. Había estrellas, sí, pero también una luna casi llena que iluminaba el camino de regreso a casa. A mi casa. Porque eso era lo que habían intentado quitarme. No solo un techo o un terreno, sino el derecho a seguir siendo dueña de mi historia. Y ahora que la había recuperado, no pensaba soltarla jamás. La mañana siguiente desperté temprano, antes que el sol asomara del todo entre las montañas. Preparé mi café fuerte, como siempre lo hacía William, y salí al porche envuelta en mi bata de franela. El aire olía a tierra húmeda y a hojas caídas. Silencio absoluto, salvo por el susurro de los álamos dorados meciéndose con el viento. Caminé despacio por el perímetro de la cabaña,
La misma que construimos con planos dibujados a mano y tardes enteras de trabajo. Toqué cada pared como si bendijera un cuerpo querido. No era solo madera y clavos. Era mi refugio, mi testigo silencioso. Y seguía siendo mío. Con un destornillador y un clavo grueso, fijé al pasamanos del porche una pequeña placa de bronce recién grabada. Decía: Dorothy Sullivan, propietaria. No lo hice por ostentación. Lo hice como quien marca el fin de una batalla sin sangre, pero no sin heridas. Ese nombre, grabado en metal, era más que una señal. Era una frontera. Un recordatorio de que existo, que valgo, que nadie tiene derecho a moverme de mi lugar mientras yo siga respirando. No sé qué pasará con Jenna. Tal vez algún día entienda lo que hizo. Tal vez no. No voy a perseguir ni castigar. No me toca. Pero si algún día vuelve con la verdad desnuda, sin excusas ni máscaras, yo estaré aquí, entera. No porque no me rompieron, sino porque me reconstruí a tiempo. Y mientras el sol al fin cruzaba el horizonte, me senté en mi silla favorita, taza en mano, y cerré los ojos. Paz, silencio, propósito. Porque lo que me robaron fue grave, pero lo que recuperé fue sagrado.